Según Aristóteles, los primeros que se dedicaron a las matemáticas fueron los pitagóricos. Las dos ramas de las matemáticas eran la aritmética, que trataba de los números, y la geometría, que trataba de unas extrañas figuras que se veían de un modo peculiar y que se encontraban en un extraño lugar. Las figuras geométricas y los números, sí, tienen realidad. Pero ¿qué realidad tienen y dónde están? ¿Dónde se encuentran? Entrecomillo el ver de estas figuras, porque no se ven con los ojos. Incluso se pueden ver con los ojos cerrados. Los pitagóricos tenían una peculiar cosmogonía. Establecían un relato del número que partía de la unidad y en geometría del punto, los dos indivisibles de las ciencias. Tanto impactaría y tanto impacto le dieron que opinaban, decía Aristóteles, que los principios de las matemáticas eran los principios de las cosas y por tanto el número, que es principio de las matemáticas y principio de la realidad. Veían el firmamento comportarse en armonía y proporción. El número era la base arquitectónica del universo. Los elementos del número son lo par y lo impar. La palabra elemento, stoicheion, en 1118a de los delta, o 1013a, perdón, de los delta, se decía en varios sentidos. Uno de ellos es aquello de lo que se compone algo que está inmanente a ello mismo. Es de una especie distinta a ese algo y no puede descomponerse más. Esa es la noción de elemento. Lo que ya no puede descomponerse más y es de una especie, es diferente a aquello que lo compone. Digamos, las sílabas o las palabras, y lo último que puedes descomponer de una palabra son las sílabas fonéticamente, o cuando lo escribimos en las letras, pues esos serían los elementos de las palabras. Bueno, además se dice de un elemento que son las partes que componen las demostraciones. Y también aquello que cuando, siendo pequeño y uno, esto es, pequeño y simple, aplos e indivisible. Digamos que también ese elemento se han llamado elementos a la tierra, el agua, el aire, el fuego. Digamos que cuando tú empiezas a hacer particiones al agua, siempre queda una parte de agua, de ese elemento. Por eso se llaman los elementos. Si lo empiezas a dividir, siempre nos queda una parte de elemento, de agua, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que al dividir, la división sería infinita de estos elementos, y eso es lo que están tratando, sobre si la división puede llegar a un infinito o hay algo en lo cual ya no se pueda dividir más. Y por eso se hace una noción, que es una noción intelectual, que será el uno, que es algo así también como el logos, lo que agavilla en una unidad lo que es una pluralidad. Ahora bien, lo que hay que discernir es si la pluralidad es originaria o si es la unidad la que es originaria. Y eso es lo que estaban discutiendo. Platónicos y pitagóricos dirán que la unidad es originaria y de la que partirá todo. Y se puede hacer una cosmogonía de la realidad desde esa unidad. En cambio, para Aristóteles, la pluralidad es la originaria. Pues en fin, para los pitagóricos la unidad y el punto son los principios. Lo primero inmanente de los números y también de las cosas. Lo par en el número. Todo número deriva del 1, que a la vez es par e impar. Por eso se discutirá si el 1, la unidad, es un número o un principio del número, porque en él está el par y lo impar a la vez. De hecho, del 1, si hacemos una adición sobre otra unidad, se origina el 2, que es el número par, y al 2 con la adición de otra unidad y se origina el 3, que es un número impar. En la misma escuela pitagórica
los había que establecían la realidad como posiciones varias en un listado muy conocido, el listado de los opuestos, que ya hablaremos de él. Y es conocido entonces como los opuestos. Almeón de Crotona habla, en vez de opuestos, de contrariedades. Las realidades están compuestas de contrariedades, de contrarios, del tipo amargo, dulce, lo bueno, lo malo, lo grande, lo pequeño. Y de ahí podemos conferir que los pitagóricos eran un antecedente de los platónicos. Dieron inicio a la dialéctica y de alguna manera. Aristóteles nos señala que algunos filósofos naturales, que son físicos, physicoi, y entendían de otra manera el asunto. Se puede referir a Parménides o Heráclito. Una tesis que mantenemos en este canal y que ellos mantenían es que lo que es uno. Y utilizando la palabra génesis, lo que nos induce a pensar en platónicos es que lo uno compone las cosas, las realidades, y atribuyen al uno movimiento. Pero se refiere a las discusiones que se mantenían entre físicos y pitagóricos. Lo cierto es que vemos las cenizas de candentes rescoldos de estos debates. Aristóteles nos refiere al uno parmenidio como límite y que es, y que para Meliso de Samos el uno era el componente de la realidad, pero siendo Parménides quien antecederá a la forma o morfé como el que es de algo. Tanto Parménides como Meliso aprendieron de Genófanes el asunto de la unidad. Todo esto nos parece inferir que la escuela de Lea lo que hace es una síntesis entre matemáticas pitagóricas y la física milesia, y que ese va a ser el papel de la escuela eleática en la filosofía. No en vano Parménides tratará de la unidad, el uno, como arjé de la fisis, asimilando a la realidad a su ser y al nous, el decir en la comunidad que se da en el lenguaje sobre las cosas, diciendo la verdad sobre ellas. Lo cierto es que el uno es asunto de tematización en Grecia, y Genófanes dirá que lo uno, la unidad indivisible, es toteion, lo divino eterno. Lo toteion refiere a lo eterno, a lo que es siempre, porque las verdades son siempre. Entonces la verdad y lo toteion es lo eterno, lo que no tiene nacimiento ni fin, lo que es ingenerado y lo que es una unidad. Y eso es lo que referirá el poema de Parménides. Parménides es importantísimo, nos corroborará Aristóteles, pues aparte de establecer que todas las cosas son algo, tienen en común que tienen un que es, lo que le hace ser lo que son, y que las cosas sin eso que les hace ser lo que son, no son. Así, el no ser está vedado a las realidades. Una realidad, para ser una realidad, tiene que ser algo que es, y eso es Parménides. Conceptualmente las cosas son unidades porque tienen un que es, que las hace ser unidad de lo mismo. Aún así, sensiblemente, aunque las cosas sean unidades de lo mismo, no son exactamente iguales, sino semejantes. El uno es como el logos, como ya he dicho ahí atrás, lo que agavilla las cosas para conformarlas en lo que son. Era una cosa que les importaba a los griegos, y que en nuestra época pues no le damos importancia, pero ellos le daban una importancia suma porque con la unidad, como he dicho en otros vídeos, sobre las culturas del uno, organizaban todas sus sociedades. Y ahora estamos con pitagóricos y eleatas, tal y como lo hace Aristóteles en la metafísica, que está hablando sobre ellos, sobre cómo entendían que eran los principios o arjai de la fisis. Y esta es la posición que estamos haciendo sobre esa parte de la metafísica. Lo cierto es que los pitagóricos empezaron a hacer definiciones, el que es de algo, por la necesidad de contabilizar unidades de cosas. Algo sin duda heredado de las primeras culturas del uno mesopotámicas. Bueno, no hay que desesperar al leer Aristóteles, decía Cicerón en el Hortensio, pues hay que emplear un gran esfuerzo para explicar a Aristóteles si es que uno es capaz de entenderlo, si es que hemos sido capaces de entenderlos o no. Ahí os dejo a vosotros
que opinéis sobre si se ha entendido y sobre si lo estáis entendiendo cuando acudáis vosotros mismos a los textos. Pues bien, esto es lo que pitagóricos y eleatas entendían sobre los arjai, aquello digno de lucubración, aquello que en palabras de Heráclito consistía el filosofar, entender el razonamiento, según lo cual todo está gobernado por todo.